Viajemos a Bolivia, que está pasando una situación completamente diferente. Sí. Tiene más que ver con estas elecciones que bueno, se sucedieron en el país. Elecciones que se las tildó de irregulares. ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia? Irregulares por lo menos, porque hubo después mayores... Sí. Irregulares. Bueno, a ver, Mauricio nos va a desasnar. Vamos a empezar por lo primero. Vamos a contarle a la gente que el problema no nace con las elecciones. El problema ese que todos vimos aquí, de que el conteo paró por varias horas y llevaba una tendencia, y cuando el conteo sigue aparece con otra tendencia que es favorable al presidente Evo Morales. El problema viene de antes, ¿no? El problema viene de un mandatario que se quiere entronizar y que se quiere quedar en el poder, y que no solamente viola su propia constitución, que le impide presentar su nuevo mandato, sino que además lanza una convocatoria popular. La gente en las urnas le dice: señor, no queremos que usted siga siendo presidente. Se empecina, va al tribunal electoral, que es, lo nombró él, o sea, favorable a su proyecto político, lo autorizan a presentarse y vuelve a pelear por un nuevo mandato. Ahí con las modificaciones es cuando todos, o sea, por lo menos la oposición El problema arranca antes de las elecciones. El problema arranca con un presidente que quiere seguir en el poder. Claro. Luego, lo que ocurre es que el conteo, el día de las elecciones, para por varias horas, 14, 15 horas, y la tendencia que era de que hubiera un balotaje, que hubiera una segunda vuelta, se cambia y no hay más balotaje. Entonces ahora lo que los opositores a Morales, los críticos a Morales, piden, ya a esta altura, ya no es más un balotaje o una segunda vuelta. Lo que piden es que haya elecciones sin Morales. Eso extremizó las posiciones, y lo que está ocurriendo es que de un lado y del otro, para usar un término bastante simple, se están exacerbando los ánimos, están pasando de rosca, y ha habido realmente hechos bastante dramáticos, como en las últimas horas una alcaldesa oficialista que fue torturada en la vía pública. Ha habido enfrentamientos entre bolivianos, ¿no? Entre opositores a Morales y partidarios de Morales, gente que forma parte del mismo pueblo oponiéndose, porque en definitiva lo que está arriba es la voluntad de una persona de continuar un proyecto político. Es decir, acá, yo insisto con esto, el problema no es solamente lo que puede haber ocurrido en las elecciones. El primer gobierno de Evo Morales justamente se lo señala como un gobierno que hizo prosperar mucho, o sea, que fue bueno para los bolivianos en cuanto a crecimiento de país, ¿no? Hay que recordar de dónde viene el primer gobierno de Evo Morales. Evo Morales es la primera persona representante de los indígenas bolivianos que llega al poder. Entonces su llegada al poder era muy importante. Yo recuerdo haberme reunido con otros periodistas con él en Nueva York, y él, en esa época, él había sido electo presidente hacía un año, fue electo en 2006, llega al poder en 2006, entonces era ver a los bolivianos representados por alguien que venía de la mayoría de la población. Hasta desde la imagen, porque sin se embargo, ponía la ropa típica, buscaba por supuesto, fuerte, lo sigue haciendo. Y ahora lo que tenemos es alguien que está encaramado al poder. Hubo un cambio drástico en esa evolución de Evo Morales, de representante comunitario, de representante de los pobres en Bolivia, de los olvidados en Bolivia, a lo que es ahora, que en definitiva es alguien que quiere seguir gobernando indefinidamente. ¿Nos movemos? Cuando quieran. Vamos arriba, nos vamos a Argentina. ¿Por qué Argentina está otra vez en crisis? O de alguna manera, digo, ¿cómo puede impactar? Sí, también precisamos 2 programas. Porque precisamos 6 programas para explicarlo. Pero ponle, ¿cómo puede impactarnos de alguna manera? Bueno, ¿Cómo nos está impactando? De muchas maneras, ¿no? Es decir, lo que va a pasar, podemos tomar este tema de muchas puntas, pero lo que va a pasar en materia comercial en Argentina, si Argentina va a volver al proteccionismo que hubo durante la era Kirchner, que tanto mal le hizo a Uruguay, que tanto nos complicó la vida a los uruguayos, o no, es una incógnita. Las medidas que el gobierno argentino va a tomar sobre la economía para ver si mantiene el tipo de cambio o lo deja correr, qué pasa con la inflación, todas esas cosas a nosotros nos pegan, porque tenemos empresas, tenemos puestos de trabajo que dependen de lo que le vendamos a Argentina. Entonces, hay mucha gente que nos está mirando y seguramente su pareja, su tío, su primo trabaja en una empresa que le vende a Argentina, y lo que pase en ese mercado para nosotros es importante. Además de que es muy importante destacar algo que, independientemente de que le guste más un color u otro, que alguien diga, bueno, a mí me gusta más los Fernández Kirchner o me gusta más el macrismo.
hay que destacar que, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, en Argentina se produjeron elecciones en democracia. Son elecciones en las cuales la gente decidió volver a una fórmula que integra a la expresidenta Cristina Kirchner. Pero fue la gente que lo decidió, ¿no? Eso es algo relevante. Sí, yo por ahí escuchaba a algún economista escrito, ¿no? Que decía que echarle la culpa a Argentina de todo lo que nos pasa económicamente es una manera muy simplista de lavarnos las manos. Por supuesto. Pero también tiene mucho que ver, sobre todo desde el lado económico. Nosotros vivimos en una región y vivimos en un mundo, lo que se habla siempre de la globalización no son meras palabras. Claro. Es decir, nosotros estamos interconectados. Yo creo que deberíamos y podríamos estar mucho más interconectados de lo que estamos, los uruguayos. Pero la verdad es que lo que pasa alrededor, lo que le pase al Brasil de Bolsonaro, lo que le pase a la Argentina de Fernández, tanto como lo que le pase al Chile de Piñera, es relevante para nosotros. Porque pensemos, por ejemplo, qué puede pasar, volviendo para atrás en el mapa que ustedes estaban planteando, qué puede pasar si de verdad el gobierno de Piñera no logra quedarse en el poder y termina habiendo un quiebre institucional, o digamos, alimentando la idea de que ese modelo del que ustedes hablaban fracasó. Estamos creando la idea de que un modelo económico, pero que se desarrolla en democracia, fracasó. ¿Qué es lo que alimenta? Alimenta los populismos, alimenta una serie de cuestiones bastante complicadas. En el caso nuestro, en el caso de Uruguay, que somos un país que tiene una solidez institucional realmente envidiable, podemos decirlo porque lo dicen en toda la región, nosotros tenemos la suerte de elegir a quienes nos gobiernan y además la suerte de que se respeten los resultados, ¿no? Eso es algo que tenemos que valorar profundamente, independientemente de cualquier bandera política. Sí, es que sea quien sea, hay una cuestión de confianza, digamos, y de democracia sólida. No está en la cabeza de ningún televidente, no está en la cabeza de ninguno de nosotros que pueda ocurrir algo en Uruguay que altere el normal funcionamiento de la institucionalidad democrática. Nos guste más o menos el partido que gane. Por supuesto. Y por eso está bueno también alejar un poco los cucos, que a veces en las campañas aparecen cucos de un lado y cucos del otro, cosas que son complicadas. Las campañas extremistas. Son duras con la gente a veces. Claro. ¿Vamos a Brasil? Vámonos a Brasil. ¿Qué rol juega Brasil en todo este berequetengue que tenemos? Bueno, rol la verdad que visible ninguno. En el caso de Brasil, la verdad que a nosotros nos importa mucho que la economía brasileña ande bien. Los dos candidatos presidenciales han sido claros en que se tienen que llevar bien con el presidente brasileño, que es un personaje bastante difícil en muchos aspectos. Tanto políticamente como ambientalmente, por ejemplo. Y en el caso de Brasil, han hecho algunas reformas, digamos, en materia jubilatoria que aparentemente van a encaminar la finanza del país y la economía del país hacia una senda de crecimiento. Brasil viene de 2 años de recesión y 2 años de estancamiento, un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros, que le vendemos a Brasil, es un problema. Ahora, ¿a dónde nos puede pegar más, impactar más lo que pasa en Brasil? Es verdaderamente en la relación que vayan a tener Brasil y Argentina. Si Bolsonaro y Fernández realmente se terminan llevando mal y el Mercosur se convierte en una especie de engranaje trancado, Uruguay puede tener problemas o puede tener una oportunidad. Porque si se rompe esta idea del Mercosur corset, esto que nosotros para ponerlo en una perspectiva lógica y contarle a los televidentes que nos están mirando, Uruguay no puede negociar acuerdos comerciales a menos que Brasil, Argentina y Paraguay le digan, ok, podemos negociar. Y tantas veces ha pasado que se ha quebrado. Si nosotros tenemos un Mercosur que nos permite de alguna manera, sea porque se llevan bien o porque se llevan mal, los dos gigantes, abrir esa puerta y llegar a negociar sin andar pidiendo permiso, es una oportunidad. Una oportunidad linda e interesante. Después, sería bueno que Argentina y Brasil tuvieran cierta sintonía. La verdad que no la hay. El primer viaje de Alberto Fernández no fue a Brasil, ni a Uruguay, ni a Paraguay, fue a México. No, y antes de cualquier cosa también hubo palabras bastante duras de un lado y del otro, desde Bolsonaro a Fernández y de Fernández a Bolsonaro. Diferente acá que también él intentó meter, él intenta tirar redes también por Latinoamérica. Sí, intentó meterse en la campaña también. Lo que pasa es que lo pararon a tiempo, ¿no? Es decir, creo que está clarísimo para los uruguayos que
lo que diga Bolsonaro no atañe a ninguno de los candidatos que están compitiendo por la... Y en una campaña no sé si al final es más un problema que una solución. Que sí, bueno, son esos amigos complicados, ¿no? Totalmente. Pero la verdad es que en este caso hay una... Igual Uruguay como Estado se plantó fuerte. Por eso lo digo. Sí, eso es y importante. también la calle Pou como candidato rápidamente se desmarcó. Sí, pero más ¿no? allá de eso, el hecho que el Estado haya, digamos, pateado el tablero y decir, bueno, a ver, bueno, el tema de injerencia en nuestra política no corresponde. Hay una distancia, además, una distancia importante entre el gobierno de Vázquez y el gobierno de Bolsonaro, que se ve a escala política. Esa distancia no es positiva para el país y tiene que ver con comentarios que hubo antes desde la coalición de gobierno hacia quien era entonces candidato y estas reacciones que ha tenido Bolsonaro hacia la política uruguaya. Incluso algunos jerarcas del gobierno, hace poco el ministro de Defensa, José Vallardi, dijo que si fuera por él, así como Venezuela salió del Mercosur, Brasil también tendría que salir del Mercosur, una reacción del embajador. Es decir, son gobiernos que no se llevan, no están en la mejor términos, ¿no? Ojalá que los próximos tengan una relación que sea beneficiosa para, de vuelta, los empleos uruguayos, ¿no? Haya paz, señores. Mauricio Rabuffetti, periodista de AFP. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por desasnarnos.